Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. ¿Qué tal? Bienvenidos a Primicia Televisión, señal 43.1. Estamos en Plebiscito 2022 para que ustedes puedan tener un mayor conocimiento respecto a lo que va a ocurrir el 4 de septiembre de 2022, donde el padrón de 15 millones de chilenos está habilitado para que obligatoriamente, escuchen bien, obligatoriamente usted va a tener que votar el 4 de septiembre. Y hemos desarrollado estos distintos programas para que ustedes puedan tener una percepción de lo que está ocurriendo, si usted considera que es apruebo o considera que es rechazo. Y hemos formado distintos paneles con distintas argumentaciones para que usted pueda tener un mejor entendimiento a nivel no de expertos, sino de el común de los ciudadanos. Y hoy tenemos un panel solo de mujeres. Ya sabe usted cómo es. Solo de mujeres, y estas mujeres están por el apruebo. Así que no va a escuchar otra cosa que sea el apruebo. Por lo tanto, quiero que usted ponga mucha atención. Si es que usted está interesada en votar apruebo, a ver cuál es la razón por la cual yo debería marcar apruebo el 4 de septiembre. Y quiero comenzar por el panel que me acompaña el día de hoy. Nicole Chiesa va a estar con nosotros. Hola. Y vamos a ver también a Jessica Erazo. Ella es profesora. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias. A quien es parte de nuestro panel habitual, la señorita Marcela Vega, empresaria, emprendedora. ¿Cómo está? Bien, Víctor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va tu semana? Y la periodista Fabiola Águila, a quien realmente recibimos con una gran el aplauso se lo da a usted. Muchas gracias. Pero vamos a comenzar Colega, el día con las mujeres que se toman el set de Plebiscito 2022 para hablar del apruebo. Así que quiero darle la posibilidad a cada una de ustedes que saluden a nuestros televidentes. Cada una sabe cuál es su cámara. Vamos a partir por Nicole. Hola, gracias por la invitación. Me llamo Nicole Chiesa, vivo en Villa Alemana, soy periodista, técnico en trabajo social, me considero feminista y estoy claramente por el apruebo. Jessica. Hola, mi nombre es Jessica Erazo, soy profesora jubilada por discapacidad y participo en un centro de discapacitados de Villa Alemana, considerando que somos el 14% de la población votante de la ciudad. No es un tema menor y estoy muy contenta de estar acá, de verdad. Gracias. Oye, gracias nuevamente, Víctor, por tenernos considerados. Gracias a ustedes también por seguir a Primicia TV. Saludarlos a todos. Fabiola Ávila, periodista, comunicadora social. Y también vivo acá en Villa Alemana. Vamos a ver qué es lo que nos promueve, lo que nos va a mover hoy día para promover el apruebo. Marcela. Bueno, Marcela Vega, ya ustedes me han visto, soy también emprendedora de acá, de Villa Alemana, de Quilpué, me muevo por varios lados. Y hoy día súper orgullosa de este panel de puras mujeres, de mujeres por el apruebo, mujeres que nos gustan los colores, las alegrías y los cambios para bien. Así que súper contento hoy día, Víctor, de verdad de estar acá. Bueno, sean bienvenidas. Gracias. Vamos a comenzar con Fabi. A ver, disparemos. ¿Por qué razón la gente debería votar a prueba? A ver, son tantas las cosas. Bueno, aquí tenemos un panel primero que todo de lujo, tener una feminista, tener una profesora que además está dedicada a un tema súper puntual que a mí me llama mucho la atención porque tengo un hijo con TEA, por ejemplo, y golpear puertas ha sido siempre una batalla. Las mujeres tenemos muchas batallas en el cuerpo y creo que las mujeres hoy día además estamos demostrando que tenemos un rol fundamental para esta sociedad. De hecho, nos incluyen por primera vez en una constitución. Eso para mí ya es noticia, colega, como es la gran noticia, es el gran momento en el que estamos viviendo, en que finalmente una sociedad se abre, una sociedad como la chilena, se abre a finalmente darnos el espacio o a avanzar, porque claro, es una forma, es como el palito para la suma, digamos, ¿no es cierto?, que nos da la posibilidad de estar en la Constitución. Y ser ciudadanas de derecho, tener derechos fundamentales establecidos,
donde el respeto, por ejemplo, en el trabajo, en la crianza, en el tema de, por ejemplo, profesionalizarnos, tengamos la misma cancha para hombres y para mujeres. Eso es una tarea que yo creo que, bueno, las chicas acá me van a dar la razón, yo creo, pero además porque lo encarnamos, nosotros somos ciudadanas de a pie. A nosotros no nos ha costado mirar para arriba, ver al papá o a la mamá que tienen una empresa formada y nos dan la posibilidad de seguir con la empresa, que lo encuentro súper válido, súper válido. Pero también considero válido que aquellos que no tienen esa posibilidad puedan seguir surgiendo, puedan abrirse camino y puedan cimentar para las futuras generaciones espacios de igualdad. Perfecto. Profesora, Dígame. cuénteme, ¿por qué usted está por el apruebo? Porque creo que es una obligación ciudadana el intentar cambiar esta sociedad pacata, patriarcal y a veces muy absurda, ¿no? Siento de que existe una urgencia también en la igualdad de oportunidades. Yo hoy día conversaba con gente del Centro de Discapacitados de Villa Alemana, que le mando un saludo, y me decían, ¿por qué votar apruebo? Yo decía, mira, porque sencillamente esta constitución que nos comanda hoy, que es el marco en el que estamos jugando hoy día, no permite el desarrollo y la igualdad de oportunidades en ninguna parte. Fue escrita bajo 7 llaves. Sabemos que las modificaciones fueron efectuadas a favor de esos pocos que las hicieron, ¿no? Y de la cual no fuimos partícipes. Por primera vez en la historia de Chile, la ciudadanía es partícipe de lo que quiere hacer con esta sociedad chilena. Por eso yo voto a prueba e invito a todos los demás a votar a prueba. Aquí se la juega la gente joven. Yo tengo la fe y la esperanza en la juventud, en estas generaciones nuevas, ¿no? Que fueron los que hicieron las primeras manifestaciones del 2000. Porque yo soy de la generación del 80, de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, de las luchas fuera de la Católica en Valparaíso. Entonces entiendo perfectamente bien que esta es la posibilidad que tiene nuestra historia de darle un vuelco a la página en la que estábamos escribiendo y escribamos una nueva historia. Por eso. Gracias, Jessica. Nicole, ¿cuál es la razón por la cual tú o has decidido marcar apruebo o estás con la opción apruebo? Un segundo, porque me están pidiendo que me arregle la valía. Harta, en realidad, mira, me podrían convocar varias. Me podrían convocar algunas como mujer, que son bastantes. Me podrían convocar algunas como joven, porque me siento parte de esa generación del pingüinazo. O sea, yo fui parte de, y soy periodista titular de la Universidad del Mar, universidad que cerró por lucro en la educación. Entonces, me podrían convocar varias cosas, pero principalmente me convoca la democracia hoy día. Democracia en la que si no somos parte, todos, todas, no funciona, porque siempre va a tener una fisura, siempre va a tener una especie de pata menos o pata coja, como cuando uno va a un café, te tambalea la mesa, y es incómodo, ¿cierto? Porque el café se te cae, te chorrea la taza. Entonces la mesa tiene que ser firme y tenemos que construir democracia. Dentro de las muchas razones para votar apruebo, la que más me convoca hoy día es el nivel de amplia participación, el nivel de mucha democracia que hubo en el proceso. Entendiendo que partimos de un acuerdo el 15 de noviembre, acuerdo que yo personalmente valido, yo sé que hay personas que no, pero yo sí soy una creyente de que el acuerdo fue algo bueno en su momento. Luego un plebiscito, ¿cierto? Luego un plebiscito un plebiscito, después unas elecciones para elegir a los representantes que iban a estar a cargo de escribir este proceso, ahora un plebiscito de salida, pero entre medio hubo por lo menos 5 hitos en donde la ciudadanía pudo participar. Primero, las propuestas de iniciativa popular de norma, ¿cierto? En donde cada ciudadano tenía la posibilidad de promover 7 o votar por 7. Yo no promoví personalmente ninguna, no creé ninguna iniciativa, pero sí ocupé mis 7 votos. Después todas las consultas en donde cada constituyente bajó a su territorio, ¿cierto? E hizo mesas de participación, rindió cuentas, digamos, a la gente que votó por ello.
Por otro lado, todas las instituciones de la sociedad civil que pudieron ir y plantear sus problemáticas o sus sugerencias a todo el pleno de la convención o a las comisiones que fueron parte de. Y por otro lado, toda la participación online también que hubo en la construcción del proceso. Por lo tanto, es un proceso profundamente democrático que borra una constitución, espero yo, ganando el apruebo, deroga una constitución hecha en una dictadura, hecha con 7 cerrojos para que no pudiera cambiar, lo dijo el mismo Jaime Guzmán, no estoy inventando nada, y por otro lado, con un plebiscito fraudulento. No fue informada la ciudadanía, o sea, el proceso de la convención fue televisado. Todo el día se estuvo transmitiendo lo que hablaban y lo que no hablaban, ¿ya? Y además, con padrones de votación, o una votación en un plebiscito, también fraudulento, en plena dictadura, que no tenía un supervisor encima más que la propia dictadura. Por lo tanto, de todo lo que me convoca, el proceso democrático que estamos teniendo es la principal razón por la que yo voto. Perfecto. Marcela, ¿qué es lo que te mueve a ti a estar en la opción apruebo? Después de lo que dijo la Nica, que sí acepto. Sí, apruebo. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que ellos están de acuerdo. No hay disidencia acá. No hay nadie que esté en contra. Está todo perfecto, aparentemente. Me gustaría hacer algún par de preguntas después que están en cuestión respecto de lo que piensa la gente respecto del apruebo, porque creo que ahí es donde está el quid del asunto, donde está el punto frágil, que hoy día, aunque uno crea o no en la encuesta, aparece 17 puntos el rechazo arriba, 17 abajo el apruebo. La razón, se hizo mal la situación de todo lo que habló Nicole respecto de este camino o de este caminar. Fue a lo mejor alguien puso el pie en la manguera respecto de la situación que iba caminando, porque recordemos que el plebiscito de entrada mostraba que un 80, un 78%, para ser más exacto, quería una nueva constitución, pero había una gran parte o una menor parte que no quería mover nada. Ahora esto se revierte, entonces ahí hay como una dicotomía respecto a lo que está ocurriendo hoy día. Por eso que es relevante que usted, señora, señor, joven, pueda entonces tomar las palabras de quienes están en el panel para un poco ampliar este conocimiento. Si bien es muy técnico, quiero decirle que es muy técnico hacer una constitución, porque claro, después la bajada viene con las leyes. Lo importante es que entendamos de qué se trata. Y yo creo que es sano para la familia, para la convivencia, para los grupos de trabajo, los grupos de estudiantes, que conversemos estas cosas. Así que es válida, Marcela, que usted diga por qué quiere votar. Sí. No, mira, más de lo que han dicho ya las señoritas y señoras aquí presentes, hay cosas tan mínimas que uno dice, pero esto es obvio, esto es por lógica que hoy día las mujeres tienen que ganar lo mismo que los hombres. No es tan obvio y es tan triste tener la necesidad de plasmarlo y que la mujer aparezca plasmada en un papel así como, oye, sí, te vamos a reconocer tus derechos, que debería ser algo obvio, no lo es. Mira, pero ahí hay un punto, Marcela, tú hablas de que debe ser un derecho de género o por capacidad. No hablemos ahora. Tú me acabas de decir de que por qué un hombre gana más que una mujer o una mujer gana más que un hombre haciendo una misma labor. ¿No será respecto de la capacidad o de las competencias que tenga alguien para que acceda o tú piensas que deberían estar todos parejitos? No, es que se da mucho el caso que no es por un tema de competencias, es por un tema de género. ¿Por qué? Porque la mujer tiene el riesgo de que, pucha, si se embaraza va a tirar licencia. Que si tiene la guagua, si la guagua se enferma, se va a ir para la casa. Entonces, como 8 o 9 meses que está. Exactamente, entonces, es como que el empleador por ese lado es como que, ay chuta, contratar a una mujer es un doble riesgo, entonces, pucha, como minoro mi riesgo, le voy a pagar menos. Sí, bueno, yo te opino como hombre que si hay alguien que tuviera ese argumento, no sé de dónde nació, porque nació de una mujer. O sea, ese como ya es lo mismo. Yo sé que pasa. No, yo sé que estamos en una pasa. sociedad No, yo sé que pasa. patriarcal Yo sé que pasa. así Te es. estoy diciendo que pasa. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es que, claro,
Es que ya contra eso, ¿qué más podría? No hay argumento. Es que claro, o sea, para que veas lo maquiavélica que es hoy día el sistema con nosotras. Porque yo te decía que en mi primer trabajo yo quedé embarazada y yo sabía que el día que se acabara mi fuero maternal me iban a despedir, porque ya lo había visto con 7 compañeras de trabajo que habían tenido su guagua, el día que llegaban a trabajar después de la licencia estaba ahí, hasta aquí, y así fue. Y así fue, no fui yo la excepción. ¿Cachai? Entonces te quedas con un hijo, te quedas sin trabajo, o sea, la sociedad te castigaba por ser madre. ¿Es verdad? O sea, te castigaban, lo sigue haciendo. O sea, yo creo que es mejor. Claro. Pero no lo olvidemos que hasta hace un tiempo atrás se pedía el examen de embarazo, el test de embarazo. Para firmar el contrato. Claro. Sí, O te preguntan en entrevistas si dentro de tus planes próximos está ser mamá. Y no solo en el trabajo, las ISAPRES, el sistema de salud también te castiga. Para pedir un crédito. Con mi primera hija, yo estaba a 3 semanas, pagando ISAPRE, estaba a 3 semanas del parto, y me llaman de la ISAPRE, ¿sabe que necesitamos reunirnos con usted? Mire, lo que pasa es que estábamos viendo aquí que su contrato no cubre embarazo, no cubre parto. Entonces a usted le sale 1.800.000 el parto de su hija. 3 semanas antes. ¿Y sabes qué me dijo la ejecutiva de la ISAPRE? Pero espérate, que muy bien hecho el punto, pero quiero detente un poquitito ahí. Entonces la solución, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, sería que no existieran las ISAPRES y que volvamos todos a FONASA. No, te estoy preguntando. Porque quiero aprovechar el momento, yo creo que lo compartí contigo, si no me equivoco, estas prestaciones que está pidiendo FONASA, específicamente, te digo, el Hospital Gustavo Fricke le pidió a una clínica en Viña del Mar, no sé cómo es el nombre técnico que tienen, cuando no pueden atender a un paciente y lo envían a una clínica y entonces... Pero para el Estado. Sí, voy a llegar allá. Entonces le envía el paciente a la clínica y después le emiten la factura al hospital y el hospital se las cobra a FONASA. Entonces ocurrió esto aquí en la región. Es un señor que operaron, y tengo los datos, le cobraron 49 millones de pesos. 49 millones de pesos. Mi pregunta y mi suspicacia cabe en que efectivamente en alguna parte se quedaron algunas lucas, porque sería muy fácil. Si yo estoy a cargo, no conozco, estoy hablando seguramente de más, pero no conozco que un hospital diga, ¿sabes qué? Quiero que este señor se vaya allá, y bueno, ahí en la pasada me puede dejar. Porque no puede costar una operación 49 millones de pesos. Hacen que cueste eso. O sea, hacen que cueste eso. O sea, uno cuando recibe las boletas, facturas, lo que sea, del hospital, exactamente, y tú puedes ver el desglose de esos 49 millones de pesos. Ahora, las clínicas, por supuesto, que cobran mucho más por hotelería. ¿Ya? O sea, tú estabas hablando, por ejemplo, de parir, ¿cierto? De parir. Y que la misma ISAPRE, cuando esto me hace esta reunión, me dice, pero ¿sabes? Me dice, yo te recomiendo, tú estás a tiempo, te vas de aquí a FONASA, tú le dices que nosotros te desafiliamos, toma, aquí está la carta, te compras un bono PAD, que en esa época costaba 240, no, en Rancagua fue, 240.000 pesos, y te puedes atender hasta en clínica porque el bono PAD te lo cubre. El bono PAD lo cubre. Pero tú sabías el estrés que significó 3 semanas antes, cuando estás preparando un montón de cuestiones, tener que hacer trámites de aquí para allá para poder cubrir por salud que naciera mi hija. Ahora, ahí es donde quiero hacer también otra bajada, en que diga que todo esto que estamos hablando acá, la Constitución debe garantizarlo, o una ley debe entonces estar protegida por la Constitución para poder mejorar esta situación. Yo concuerdo contigo que ir hoy día a un examen es un gastadero y que se le ha pasado, bueno, en todos ámbitos. Yo te podría nombrar hoy día donde se les pasó la mano tremendamente. Es que no Estábamos hablando fiscalización, de la universidad. Ella habló de la Universidad del Mar y que efectivamente yo creo que la idea original era buena, pero en el camino alguien dijo, oye, aquí hay un negocio maravilloso. Y lo mismo pasó con los colegios particulares subvencionados. Entonces, por supuesto que sí, y con varias universidades más. ¿Por qué nosotros deberíamos, en el fondo, ¿sabes por qué estoy planteando esto? Porque se supone que el 78% que marcó el plebiscito de entrada, si a mí me dijeran, hoy día hay un 78% de gente que confía plenamente en la nueva Constitución, estamos todos en la misma casa. Estamos todos. Y hoy día yo siento que no estamos todos en la misma casa. Lo que pasa es que cuando hablamos de la casa de todos, y ese es un discurso que se ha venido instalando hace rato, y es un discurso errado. La casa de todos no existe.
En este minuto no existe, de hecho. Es que tampoco va a existir después, pero... No, sí, pero nunca ha existido, digamos. No, es que quiero explicarlo, porque cuando uno Sí, dice la casa de todos, No es así. es una falacia en el fondo. O sea, jamás vamos a lograr estar todos de acuerdo. Siempre van a haber personas descontentas, por lo tanto, la casa perfecta, la casa de todos, siempre va a ser una utopía. Yo parto desde ahí. Por lo tanto, cuando un sector habla de es que hay que hacer esto bien, o hay que hacer esto de nuevo, o hay que votar contra el apruebo, hay que reformar lo que ya está para que sea de verdad la casa de todos, yo parto de la base de que esa utopía no es algo lograble. A mí me basta oye, el 50 pero más incluso uno. es más, o sea, si hubiese sido así, ¿para qué armamos todo este proceso y no legislamos antes? Claro. Si teníamos todas las manos y teníamos todas las ganas de tener la casa para Es que todos. eso es lo que no existe. Porque y es esas son una las trabas que exactamente, es una utopía. Lo que hablamos la semana pasada, el tema de los quórums, esos son los verdaderos candados que hemos tenido toda la vida. Nunca ha habido quórums favorables para reformar temas de fondo, porque han reformado, han maquillado. Lo que más se hizo, o sea, Pero nada más. exactamente, Y es ha lo que sido quieren un seguir traje haciendo. a la medida. Por lo tanto, decir que la casa de todos y que la... No, efectivamente, yo comparto la opinión. Es una utopía. Aquí yo le quiero elegir. Hagamos la casa de la mayoría. Propongo Hagamos la casa de la mayoría. Hagamos una casa para el 78% que votó en el plebiscito. yo creo que puede bajar ese porcentaje y puede ser válido igual. Víctor Raúl. Dime, yo Hay una cuestión aquí que hemos olvidado. Hemos tenido un año completo de contrapropaganda, De caricaturas. de caricatura, De burla. de mofarse, ¿no? ¿De quién? Del trabajo de la constitución, convención. Del proceso. del ¿Tú proceso consideras que el constitucional. trabajo de la convención ha sido óptimo? No, yo encuentro que no ha sido óptimo, sin embargo, creo que no ha sido malo. Yo sé que los constituyentes trabajaron a conciencia, al menos aquellos, primero por la que yo voté, y segundo aquellos que han trabajado a conciencia. Y hay otros tantos que estuvieron poniendo nada más que obstáculos, que son aquellos que no querían constitución en primer lugar, y otros que se farrearon. Alguien me decía por ahí el otro día, ¿por qué los pueblos originarios van a tener escaños reservados? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si eso es lo que hay que preguntarle. La gente está convencida en este rato de que algo va a pasar, que no saben qué es, pero como ven noticias todo el día y en la pantalla vemos a cada rato en la televisión Y ese que la yo- contrapropaganda. Yo entiendo, sí, es que te quería preguntar más. Firme. Es una intervención y me parece muy relevante lo que estás diciendo. Entonces, si tú dices, ¿por qué no hay escaños reservados para el pueblo original? Entonces yo te preguntaría, entonces, ¿por qué no le damos escaños reservados a los expresidentes de la República? Es distinto. Bueno, Es distinto. bueno, porque ahora es distinto. Ya, Es que no es distinto. Tiene que ver, a ver, acá hay algo que sucede con la paridad y que sucede también con los pueblos originarios. Cuando los estados vulneran derechos, cuando cometen violaciones graves y sistemáticas a los pueblos originarios, como lo fue, ¿cierto? Por ejemplo, la pacificación de la Araucanía, como por ejemplo no darle a sus mujeres, digo de la sociedad, no de, ¿ya? No de propiedad. No de propiedad. Voto hasta muy avanzado el tiempo, ya, o sea, estamos hablando, o sea, debería darnos vergüenza, ¿ya? Los estados tienen la obligación de reparar. Y los estados... En los es un- tratados que ha firmado este país, pues, primero hay tratados internacionales y segundo hay deberes morales. ¿Cuál? No me sé el tratado en El de la específico. OIT de la El de la 69. OIT, el del- ese 169, 169. es el de pueblos originarios. Pueblo originario. Entonces, hay un deber moral y que debería convocarnos a todos, en donde vuelvo a la mesa esta, ¿cierto? O silla que tambalea o que se cae, si no vamos limando aspereza. Pero ¿ya? si hasta Estados Unidos, pues, Canadá, Canadá, por respeto, ejemplo. Nueva Canadá, Zelanda. respetan a su El pueblo tema es, originario. ¿puedo devolverte? ¿Le estás dando respeto? ¿Le estás hablando de los... No, estoy hablando, sí, pero es que Sí, partamos po. por la reparación primero, Sí, porque po. si vamos y masacramos a todo un pueblo, te prohíbo usar tu idioma, te prohíbo usar tu vestimenta, te vendo, etcétera, etcétera, etcétera. Te viola a tus mujeres, metido con te tu tierra. quita a tus Tierra. mujeres. O sea, antes de Porque que te yo las te tenga violaban y te las respeto, mataban, si no. pucha, pídeme disculpas, pero esas disculpas no son necesarias. Cuando las disculpas no son necesarias,
cosa que este país tampoco ha hecho, o lo ha hecho en muy menor medida. Debo reconocer Piñera en algún momento lo hizo. Piñera en algún momento creo que pidió perdón, algo así dijo, no me acuerdo bien. No puedo decir que no, pero en algún momento lo hizo. Lo primero que hacemos es reparar. Hay un deber moral de reparar. Es por eso, por ejemplo, que existe la beca Valech, por ejemplo. Para familiares víctimas de la dictadura, por ejemplo, tienen Sistema becas. Price. Sistema Price de salud. El programa de Son reparación y justicia en derechos humanos. Eso es son Price. formas de reparar. Entonces, esas formas de reparar deben ser económicas porque no hay otra razón, no hay otra forma. Por eso en la justicia también se pide compensación económica cuando son juicios civiles, por ejemplo, y no penales, ¿ya? Entonces, ¿por qué sí darle escaños reservados a los pueblos originarios? Porque se han marginado y es la única forma que tenemos de volverlos partícipes del Estado, reconocer su existencia y decir... Reconocerlos como una nación dentro de este país. Por ejemplo, y decir, importa. En términos de paridad, hay gente que dice, no, la paridad rompe con la democracia. Oye, pero sí, es más Es lo común, mismo. incluso si la gente hace el siguiente análisis. ¿Cuál es la identidad chilena? No hay. ¿Qué nos marca como identidad chilena? Si finalmente, ya, pongámonos súper extremos, en el sur llegaron los colonos alemanes, los ingleses, los italianos, de eso no se queja y nadie. ahí nadie se queja de eso. Porque Esos era- inmigrantes no eran malos, pues porque eran súper rubios buenos. o azules. Sin embargo, Porque Paul aportaban. Schaeffer, ¿cómo se portó? ¿Me entendí? O sea, finalmente somos racistas primero que todo, ¿ya? Clasistas. Clasistas. Y además no tenemos identidad Pacato. propia, porque nuestras identidades las tratamos como el forro. Hoy día hablamos de escaños reservados para darle identidad a nuestras naciones que tenemos dentro de nuestro territorio y sin embargo hablamos de que son privilegios. Perdóname, ese es un discurso que está camuflando la realidad del país, que hoy día es que somos un país manfinflero, somos un país que no tiene identidad propia, que no quiere reconocer que tiene Chaquetero, le dicen chaquetero, en la tele, uno ordinario, somos vacas, así, pero ¿a qué voy? Somos vacas en el sentido de que no... Y discúlpenos las vacas. Y discúlpenos las vacas, respeto a la discúlpenme el inglés, perdónenme. Perdón, El francés, tu francés elegante, tu francés Pero elegante. que la verdad es que eso es lo que nos está pasando. No queremos Eso es lo que nos reconocer- pasó la cuenta. Exactamente, Sí, nos no pasó queremos la cuenta. Nos reconocer pasó la lo que es. Y inventamos cualquier cosa. Ese es el marketing. Un país de revista, Un finalmente. país que vive de las comunicaciones basadas en el marketing. Que Los todo jaguares de lo Latinoamérica. engloba, No. claro, Los jaguares de para Latinoamérica. tapar la realidad. Claro, Bueno, porque yo cuando se... Vamos a hacer un ejercicio. Hoy me Estoy de acuerdo fui con calma. todo lo que dijeron ustedes. Sí apruebo. Entonces quiero decir yo perfectamente, la pregunta del millón, ¿cómo financio eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Y bueno, hay que Que de repartir todo. la tierra Bueno, y- a los pueblos indígenas, hay que No, dividir no, la no, hay que nación. repartir. A ver, No, la pregunta la saco, la tengo Sa- aquí, la tengo aquí, la que tengo nazca, que nazca. ¡Tarán! ¿cuánto sería más o menos? No, pues si no se trata de cuánto cuesta, ni de cuánto... No, pero... ¿Cuánto es cuesta que, la ¿sabe lo dignidad? que- ¿Cuántos país? puntos del PIB? Es que ¿sabéis lo que estáis diciendo? ¿Cuánto cuesta la Estáis dignidad de una diciendo- persona? Sí, pero además de eso, hay tratados que estaban con los pueblos originarios, que le reconocían sus tierras, y aún así... Está bien, yo quiero hacerlo, estoy de acuerdo contigo. Y aún así no Vamos se a lo repartir la tierra. Ok. Es que no se trata de de repartir repartirla, la es de tierra. devolverles la tierra, lo que Y les ni siquiera quitaron. todo. Podría hacer eso, a Y menos tampoco que es los eso. propios, a menos que los propios. No, A precio justo. No, bueno. A precio justo. A ver, eso tampoco va a ser con No. todas las tierras ni nos No, vamos a dividir no, en 10 naciones estáis porque loco. No. la Constitución dice textual que se reconoce la existencia de distintas naciones dentro de la unificación del Estado y el Estado no es divisible. No. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué significa una nación? ¿O cuáles son los requisitos para que un determinado grupo de personas se conforme con la nación? No habla de territorio en la definición. Los gitanos son una nación gitana y están disgregados a patrias por todo el mundo y son una nación gitana. Porque el concepto de nación no tiene que ver con territorio. No tiene que ver con Estado. No tiene que ver con Estado. El Estado tiene que ver con territorio, tiene que ver con frontera. La Constitución lo dice clarísimo. El Estado es indivisible. No se se puede divide dividir. territorialmente. Esa es una de las grandes mentiras que nos han dicho en este tiempo. Una de las muchas. No. Perfecto. No se va a dividir el país. Nicole Chiesa, periodista,
Estamos con la profesora Jessica Erazo, Marcela Vega, emprendedora, y... No lo digo yo, Fabiola lo dice la Ávila. Constitución. Aquí. Bueno, le vamos a dar el tiempo en el segundo bloque. Te lo dice la Hacer noche. Primicia de Televisión. Se ha pasado el tiempo volando. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Primicia Televisión, señal 43.1. Recuerde que después que usted vea esto en nuestra señal abierta, lo va a poder buscar y le vamos a entregar el dato allí, en caracteres aquí abajo está apareciendo ya, donde usted puede encontrar esta emisión de Primicia Televisión. Regresamos en unos segundos. Plebiscito 2022. Y ya estamos de regreso aquí en Primicia Televisión, plebiscito 2022. Apruebo o rechazo es lo que usted tiene que elegir el 4 de septiembre en las urnas. Recuerde revisar bien, por favor, en CERVEL cuando corresponda, dónde debe votar, porque van a cambiar. Ya no va a ser el mismo lugar, lo más probable, en el lugar que usted va a sufragar. Y estamos acá en el panel con Marcela Vega, con Fabiola Ávila, con Nicole Chiesa y con la profesora Jessica Erazo, conversando de por qué ellas optan por el apruebo, por qué ellas son parte de esta opción que seguramente a usted le va a hacer bien escuchar los argumentos que ellas puedan entregar respecto de lo que es el apruebo. Así que estábamos con un tema bien candente, pero me gustó, no sé si vamos a volver a él en algún momento, pero lo más importante es que sepan, y quiero escuchar a la profesora respecto de un tema muy sensible que es la educación y que también tiene que ver con tanto lo que ocurrió con la Constitución actual y con la nueva Constitución. ¿Cuál es la diferencia de cómo se afronta esto y de cómo se mira la educación en una Constitución en la que está vigente y en la que se viene? Pero quisiera hacer una pequeña introducción, algo que a mí me parece como ciudadano, que en algún minuto, y esta es la información que tengo, en que en los años antes que ocurriera la libertad, pues existían solamente las universidades tradicionales, donde uno simplemente ingresaba. Los que salían de cuarto medio o de sexto humanidades, como era antiguamente, era una cantidad enorme de estudiantes que estas universidades no eran capaces de absorber. No sé el número exacto en este minuto, pero en definitiva no había ninguna posibilidad que las universidades que estaban absorbían estos alumnos que egresaban de cuarto medio. Luego se abrió la opción de tener universidades particulares, donde sí habría una posibilidad de recibir una mayor cantidad de alumnos que salían de cuarto medio para optar a una profesión. Y esto seguramente se desvirtuó en el momento en que la gente que tenía las universidades privadas, se transformó en un negocio. Y ahí empezó esto realmente a crear lo que hoy día conocemos como el CAE, la deuda cuantiosa que tienen los estudiantes. De hecho, mi hijo tiene una deuda cuantiosa. De hecho, le mando saludos a los diputados que deben todavía el CAE, y ahí no tiene justificación porque ellos han tenido ingresos para pagar el CAE. ¿Y qué le parece a usted, profesora? Mira, me parece que la educación en este país se desvirtuó a partir de los 75, 76, cuando se iniciaron las primeras reformas educativas para un poco disgregarnos, segregarnos, porque efectivamente en este país siempre existieron las escuelas públicas y privadas, ¿cierto? Los que tenían más accedían a las escuelas particulares y nosotros íbamos a las escuelas públicas, pero las escuelas públicas eran escuelas de calidad, con profesores bien formados, si bien no teníamos grandes comodidades, pero te recuerdo, Víctor, que también pasó que en esta reforma educativa empezamos a eliminar cosas que hicieran pensar a los jóvenes, pues. Yo soy profesora de educación general básica y puedo decir que los planes y programas de estudios existentes hoy en día, si bien apuntan a la educación cívica, no existe como tal todavía hoy. No existe la asignatura de geografía, de ecología, de filosofía. Son muy contados los colegios fiscales o liceos fiscales en este rato. Pero a juicio, ¿por qué faltan eso? ¿Por qué sacaron? ¿Por qué salieron? Porque el sistema
está apuntado para que tú no pienses, porque si tú piensas y tenemos gente educada, va a haber gente que quiere transformar este país, pues. ¿Y a quién no le conviene transformarlo? ¿A quién no le gusta que esto cambie? ¿A quienes ostentan el poder y lo han ostentado desde siempre en la historia de este país? Si este país tiene grandes genios, ¿no? De la literatura, de la medicina, de la biología, recuerdo a Maturana, ¿no? Sin embargo, ante toda esta avalancha de ignorancia que nos desborda, porque de verdad yo siento de que mi generación fue castrada en educación. La de ustedes tal vez no, pero la mía sí. Desaparecieron de los planes y programas de estudio la educación cívica, como mencioné antes, la filosofía, aquellas asignaturas que hacían que el ser humano tenga otra visión distinta de la tecnología. Normales. Las escuelas normales desaparecieron. En la última generación se recibió en diciembre del 73, si no me equivoco. Y hasta ahí se pararon las escuelas normales. Mi mamá y mi papá son profesores normalistas y tenían una formación integral. Después, cuando uno llegó a la a estudiar pedagogía, ya no era integral, ya no estaban los profesores que estaban antes, ¿no? Era el pedagógico. Era el pedagógico. Glorioso y honorable. Pero siento yo de que aquí hay que hacer una transformación en la educación más allá de lo que ocurre en las aulas. Aquí hay un currículo oculto que ha existido siempre, ¿no? Una cosa que es lo que dicen los planes y programas y otras cosas son las que se usan en la sala de clase. Y si no tenemos profesores altamente capacitados, con vocación, con deseos de enseñar, con deseos de aprender junto a los niños, las cosas van a seguir siendo igual. Yo me motivo viendo... Pero, Jessica, no hay hoy día el ánimo transformemos la educación, de ser profesores. Es como que hoy día a los chicos le digan que ingrese a Carabineros. Nadie quiere ingresar a Carabineros, nadie quiere ser profesor, porque realmente las remuneraciones son demasiado minúsculas. Fíjate que recién el año 2010 se alcanzó el 70% de lo que ganaba un profesor en el cambio de moneda respecto a lo que ganaba antes del 73. Recién hoy los sueldos son más dignos. Cuando yo empecé a trabajar yo ganaba 100.000 pesos y tenía 38 horas. Sin contar las horas de la casa, la revisión de pruebas, los Todo fines de lo semana. pagado. Lo que los profesores hacen fuera de la escuela, a veces mucho mayor que en la sala de clase. Porque hay que preparar material, porque no existen los recursos, porque tenéis 40 cabros chicos metidos en una sala. Claro, las condiciones para enseñar no son las adecuadas, pero también tenemos jóvenes con alta vocación, jóvenes que a lo mejor no piensan en no ser profesor porque los padres, yo misma, debo confesarlo, no sea profesora mi hijita, no sé, bueno, mi hija es profesora, pero no sea periodista. Fabiola, me gustaría darte la palabra a ti respecto del tema, y si quieres tocar otro también. No hay problema. Con respecto a la educación, bueno, sí, efectivamente, escuchándote da la sensación de volver a esa época bonita. Yo alcancé a estudiar, yo también soy de los 80, con mis profesores que todavía algunos los tengo vivos, otros ya se me han ido, pero los recuerdo con tanto cariño porque efectivamente era otro nivel, era una familia, era fraternal, te enseñaban valores, te enseñaban el respeto por el otro, te enseñaban, y a veces ni siquiera tenías que enseñártelo porque era intrínseco, porque venía como parte de la formación del profesor. O sea, claro. yo tengo una profesora, era mi profesora de música, por ejemplo, la profesora Nuria, que ayer estuvimos conversando, le mando un besito a ella. Ella, más allá de la sala de clase, nos invitaba, creó ella un taller de música, donde los cabros más desordenados del curso, esos que nadie pescaba, que les daban todavía su coscorrón o les tiraban las patillas, me acuerdo, se portaban de lujo y iban a los talleres y ella los tenía 1-2 horas concentrados tocando flauta, porque eran o el otro tocaba el bombo, mientras nosotras las que cantábamos. Entonces, de verdad, con la cultura y con las artes y con la educación de vocación se hacía mucho. Yo creo que estamos a años luz de eso, porque además entraron las tecnologías. Y ahí la caja tonta, que le digo yo a la televisión nos vendió mucho humo durante la época del 70 y del 80. ¿Tú no crees que hay una revolución tecnológica?
Yo creo que hay una revolución tecnológica efectivamente, pero yo creo que hay una mala distribución de la tecnología nuevamente y un mal enfoque de la revolución tecnológica. Y pregunto yo ahora, ¿está incluido en la nueva Constitución la revolución tecnológica? Sí, señor. ¿Hay algo Sí, que sí, diga Explícito, respecto a eso? muy ¿Cuál explícito. sería, Marcela? Todos tienen que tener acceso digital. Sí. Por ejemplo, Derechos digitales. derechos Derechos digitales. digitales. Derecho a la educación digital también. Está Pero súper explícito. cuando hable de la educación digital, ahí le pegan en Yo- el exacto. palo al gato, ¿Qué es? porque la educación ¿Cómo te educan digital digitalmente? habla de procesos, porque la educación es un proceso. ¿Cachai? Entonces, cuando ya hablas y lo dejas sentado en las bases de la Carta Magna que te dice todos tienen derecho a una educación digital, significa que vas a tener un proceso que cumplir y el Estado va a ser el garante de ese proceso. Ah. Por lo tanto, vamos a tratar de a lo mejor romantizar, a lo mejor yo lo estoy romantizando, pero ya te da un indicio de que estamos tratando de volver a aquello que en definitiva Lo perdimos, claro. lo perdimos y que fue bueno, pero que ahora lo queremos llevar a un nivel distinto porque el tiempo ha cambiado, las generaciones han cambiado y las tecnologías también. No, en la nueva Constitución no hay educación privada particular. La hay. O sea, una de las grandes falsedades que se han dicho también en este proceso. Yo que soy una persona que trata de no mentir, todos lo hacemos, pero trato o sea, el voy llegando, no, estamos hablando de otro tipo de mentira. Se ha dicho, por ejemplo, que los padres pierden la libertad de enseñanza o pierden el derecho de El decidir derecho. qué educación van a tener sus hijos, lo que es completamente falso, porque dice explícitamente en la Constitución, es más rápido buscarlo digitalmente que sacar el libro y memorizar números de artículos, ¿cierto? Pero lo pueden Lo buscar. tenemos en la tabla periódica de la nueva Constitución. Control F7 en un PDF y ponen enseñanza y va a aparecer, pero se pone explícitamente la libertad de enseñanza, es decir, dentro de lo disponible yo, padre, madre, tutor, ¿cierto? Legal, sí. Tutor, cuidador, Cuidador. puedo elegir dónde voy a poner a mi hijo. Por supuesto que eso tiene ciertos resquicios, ¿cierto? O sea, puedo yo poner a mi hijo, si quisiera, no tengo hijo y tampoco quiero ese colegio, pero si yo tuviera hijos y si yo quisiera poner a mi hijo, ¿cierto?, en el colegio Macay, en Reñaca, probablemente no puedo usar mi libertad de enseñanza porque no tengo el dinero para pagarlo. El problema, creo yo, no tiene que ver con si existe educación privada o pública. Porque ha existido y va a existir siempre. El Estado no va a prohibir. Ningún país del mundo va a prohibir la educación privada. El tema es, ¿por qué el Estado entrega recursos a la educación privada? Porque se convirtió en el mejor negocio del Exactamente. Yo te voy a poner un ejemplo. Colegio Crep de Quilpué. Yo pasé toda la enseñanza básica en el Colegio Panal de Canal Chacao. Un colegio integral. Un colegio que en los 90 era muy juzgado y mal mirado desde afuera porque íbamos con ropa de calle. Yo dejé de usar uniforme en tercero básico. Desde cuarto básico iba con ropa de calle. Y no solamente con ropa de calle. El chiquillo que tenía una moica, el chiquillo que tenía el pelo largo, teñido, rasta, aros, tatuajes en la cara, da lo Piercing, mismo. claro. No solamente era mi compañero, y personas con discapacidad también, tanto físicas como mentales, sino que también eran mis profesores. Mi profesor de inglés tenía el pelo rubio, liso, hasta aquí, tenía aros y llegaba de negro, encuerado entero, con unas botas con así un taco. Y ese no es tema para Drag. que yo me educara. Drag, No, ¿no? no, él era metalero, algo Metalero. así. Pero ¿Te enseñó inglés? Pero, pero el tema es, ¿por su forma de vestir me educó menos? No. Yo en el Colegio Panal de Canal Chacao, a quien le mando un saludo a su directora, a la profesora Ninfa Parra. Allá. Ninfa Parra, te quiero mucho. Yo dije, quiero ser periodista cuando iba como en cuarto básico y mi profesora de castellano no me dijo, oye, no está lleno. Mi profesora dijo, hagamos un periódico escolar, tú lo guías. Mi primer entrevistado fue Juan Busto. ¿Yo? Oh, que paz descanse. Yo lo guío. Que en paz descanse. Mi primer entrevistado, yo estaba en sexto básico. Mira. Y entrevisté a Juan Busto. Mira. Culpo a ese colegio de que ahora sea periodista quizás. Yo tuve jocas. Alcancé a tener
jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, Sí, donde se hablaba de aborto, donde se hablaba de sexo abiertamente y no de sexo para procrear, sino que de sexo para pasarlo bien, de cómo poner un preservativo, de que fueran a visitarnos personas enfermas de SIDA o personas con VIH en aquel tiempo en donde los medicamentos no estaban tan avanzados como ahora. Yo solo viví. Yo no soy Pero a una alguien mala le perjudicaba persona, el podcast. Perfecto. yo no me deformé, yo no nada. Marcela, ¿cuál es tu opinión respecto Gracias, Víctor. de esto? Porque tú tienes también hijos y Sí. que es interesante que tú puedas... Sí, mira, a ver, ¿qué me pasa? Yo siento que, como decía la profe, aquí el sistema de educación se ha hecho para mantenernos tontos, porque un pueblo tonto es un pueblo sumiso. Entonces nos quieren sumisos, para que no pasen estas cosas, no quieren gente inteligente. Ayer salió una encuesta de un estudio que Chile no aparece ni siquiera dentro de los primeros 70 países con avances tecnológicos. O sea, no tenemos desarrollo tecnológico en el Pero país. todos- ¿Por qué país no tiene quieren un poner la celular. plata? Porque está. Porque claro, y porque no, ¿para qué? Po? ¿Y qué significa ¿Para el qué? hidrógeno verde entonces? ¿El qué? ¿Cómo han llegado El a hidrógeno. investigar Ah, el hidrógeno. hidrógeno verde? No sé. Bueno, pero es que mira, es tan cierto lo que dice la Marce. Yo estuve trabajando para un evento que organizaron 3 universidades de acá de la región: la Católica, la Valparaíso y la Santa María. Efectivamente, se reunía la tecnología, los estudios tecnológicos que hicieron, los avances tecnológicos, con la industria. Le mostraban a la industria toda esta cuestión. Me costó vender el tema en prensa hasta el día de hoy. No, porque la contingencia, porque hay balacera, claro, no hay porque plata el ahí. fiscal, porque no sé qué, porque la Porque sé no aparece en cuánto. la tele. Porque eso no se vende, Eso no Karina. se No vende. aparece en la tele. No se vende. Hasta el día de hoy me están cuenteando algunos colegas con que sí, lo voy a ver. Algunos no me responden ni el teléfono porque no les interesa, porque el tema no es contingente. A la prensa, a los medios de comunicación no les interesa. Si vamos a hablar de además partiendo de la base que los medios de comunicación no pescan temas de este tipo, ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con el gobierno? Si el gobierno tampoco le da el énfasis El Estado. necesario. El Estado. Bueno, pero es que en definitiva hay políticas que los gobiernos tienen que ir implementando. Pero no se da. ¿Por qué no vende? ¿Por qué no vende? Porque la sociedad que hoy día utilizamos, en la que estamos viviendo, es una sociedad mercantilizada. Exactamente. Y Esa ahí es la sociedad de mercado que hoy día estamos. y así nos educaron desde los 80. Nosotros nos educaron con una cultura New Rich, en que nosotros somos los nuevos ricos, y que si el vecino pintó la casa, yo la pinto. Si el vecino cambió el auto, yo lo cambio. El consumismo. Y pues, si el es la vecino fuente compró una del camioneta 4x4, la mía 8x8. Entonces, ¿cachai? Que me da risa porque existe. Sí, y es así. Y tú te ves y nos empezaron a meter marcas. Y según la marca con la que tú te vestías, eras la persona. No existía el sujeto, sino que era lo que tú aparentabas. Entonces, así nos criaron, porque nos crearon, nos formaron, Estamos nos socialmente educaron. criados, o sea, Y, sí, po, casa, colegio, normados. sociedad. Claro. Bueno, dos Así datos es. que quiero dar yo. Y lo más profe. triste de todo esto Más- es que más encima somos New Rich en cuotas, Sí. porque debemos todo, porque hasta los calzones los compramos en 3 Ok. cuotas. La comida también, La Jessica, comida, que te comí en una hora. Profe, yo le quería plantear la idea, dos datos. Uno, que de acuerdo a la información que existe en Chile, el 65% de los chilenos no entiende lo que lee. Así es. Y es producto de una mala educación entonces, en todo este periodo. Da lo mismo de cuando Mira, comenzó. yo el año Pero 2000 la realidad hoy día es que los chilenos no entienden lo que leen. Y esta situación se viene dando hace mucho tiempo porque lo sacaron la literatura, chiquillos. No, y porque nos hacían leer el mío Cid. Por supuesto, ¿Qué? porque la literatura con la que crecimos nosotros fue sesgada también. Claro. Y fíjate que yo participé en un programa que tuvo el gobierno cuando la Mariana Elwin era ministra de Educación, ya no me acuerdo ni en qué época. Muchos años. Frey. 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 Ya. Un programa que se llamaba LEM, Lectura y Qué Escritura en Matemática, que era para fomentar la lectoescritura de primero a cuarto básico. Un programa que fue creado por profesores, diseñado por profesores de la región metropolitana, de la quinta y de la octava región y aplicado en muchas escuelas en Valparaíso, me tocó a mí Valparaíso. Y fíjate que pude darme cuenta ahí que efectivamente los niños no comprendían lo que leía porque les enseñamos a leer de a poco, palabra a palabra.
Nosotros somos seres integrales, no podemos aprender cortado. Tenemos que aprender en el mundo letrado. Un mundo letrado es esencial para comprender la lectura, la conversación, la corrección, preguntar. Los profesores entran a la sala y dicen, a ver, abran el libro en la página tanto, desarrollen esta guía. Oye, qué y, bueno, los colegas... Profe, qué bueno, porque quiero preguntarle a las periodistas. A las dos Discúlpame, periodistas, Víctor. no, es que después sigue terminar, porque... hombre. No, deja. Ya vamos Es que dos. es muy interesante, La tercera. porque a propósito de que la ignorancia y de la mala educación, yo quiero llegar a lo que seguramente también debe estar pensando la gente que está viendo el programa. Y a propósito de lo que usted decía, ya no existen los correctores En los diarios. en los diarios. No. O sea, Murió. ese filtro existe. Lo que pasa es que el filtro hoy día es el periodista que escribe, el editor que aprueba y se publica con un montón de errores. ¿Ya? Pero el Semánticos, error de ortográfico, ortografía. por ejemplo, creo yo, es lo de menos, porque finalmente cuando un niño está aprendiendo a escribir, o cuando acaba de aprender a escribir, muy probablemente aprenda a escribir mucho antes de aprender de gramática y de ortografía, ¿cierto? Obviamente. Por lo tanto, el tema es, claro, a nivel profesional no se puede hacer, ¿cierto? Porque estudiamos para escribir bien. Sí, claro. Pero el error ortográfico, por ejemplo, es un error tan menor ante una mentira publicada en prensa, Sí, po. que no es un error, es un horror. Y error también es... Que a su debería juicio ser un de ustedes, delito. Que a debería juicio ser de ustedes delito. dos, Que debería ser delito. de Nicole, Fabiola, la pregunta del millón. ¿Ustedes qué opinan del periodismo militante? Bueno, es que esa cuestión, el separar las peras con las manzanas. Nosotros siempre nos dicen cuando entramos a la escuela de periodismo que el periodismo debe ser objetivo. Periodismo Cuando- 101, Te mentira. lo pregunto Cuando, con la idea claro. de que hablemos de la libertad de expresión. Sí. Esa es la idea. Bueno. No, es que son dos temas totalmente distintos. No, es que cuando eres militante ya no tenés libertad de expresión. pero sí, Porque ¿por qué no, no? expresando tu ¿Pero por qué ideología, no? po. Sí, pues. Sí. Es lo que dice el Sí, militante, la, no la libertad de expresión, no. Yo vine acá y no le pedí permiso hoy día a nadie para venir, No, por yo no ejemplo. estoy hablando de ti, lo que estoy hablando de los periodistas militantes. Pero dime que tú que en la televisión no tienes periodistas militantes de la ultraderecha. No, si yo no estoy hablando de ultraderecha y Es que ultraizquierda. están. Lo que O estoy sea, diciendo es que están. Existen. Existe, Es que la ahí militancia existe independiente de la militancia que sea, a lo que No, tú lo vas. mismo, Sí, lo mismo. yo entiendo a lo que tú vas. A la esencia, al purismo. Sí, claro. Es que no existe. No, es No que no es, existe la no es que no militancia. es No biológicamente, existe no la es no biológicamente militancia. posible. Sí. No es posible que haya Es- un periodista objetivo. No. No. Oh, Dios. Es que O sea, Estamos mal. es que no está mal. Porque biológicamente biológicamente es imposible. tú no te criaste con la misma leche que yo, No, po. ni en épocas distintas. El clima con el que creció Fabiola, por un tema de edad, es completamente distinto al clima con el que me crié yo. No sé, yo toda mi vida he vivido en la quinta región. ¿Alguna de ustedes, algún otro periodista se crió en Punta Arenas? Es biológicamente imposible que tengamos exactamente el mismo filtro, incluso corporal, para enfrentarnos ante una situación. ¿Dónde tengo que ser objetivo? En donde si hay una mentira, yo decir esto es mentira. Contar los hechos de verdad. Contar los hechos de verdad. Con la fuente, con una fuente Claro, real, con dos y tres concreta. fuentes. Ahora, no que lo, Pues, y no el que lo leí en resguardo. Twitter. No, y el resguardo de la fuente, El resguardo de la fuente. trato de la fuente, en la generación. O sea, es toda una dinámica. Tú no puedes pretender, por ejemplo, tirar una noticia, instalarla, que no haya verificación de fuente. Nosotros tenemos hoy día medios en redes sociales, eso que tú tanto criticas, Víctor, los medios en redes sociales que tienen 20.000, 2 millones de seguidores, pero mienten. Y Es son en base a mentiras, no tienen ni siquiera para corroborar la información. No, y la peor parte no es tienen como los eso. medios tradicionales, Hacen medios claque a eso. dicen, oye, mira, en Lo en citan. Twitter hay... o sea, hay una cuenta parodia en Twitter Sí. que se llama Cascadas de Japón, que agarra para el deseo a medio mundo, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo burdo. Cristian de la Fuente dijo algo. Sabemos que Cristian de la Fuente está involucrado con el tema De los relojes. relojes, ¿cierto? Entonces, Y está Cascadas Cascadas de Japón lo invita a un evento. Hola, Cristian, mira, como tú eres de esta opción política, te invito, que tenemos una exposición de relojes antiguos. Entonces te invito porque vamos a tener después un cóctel. Y me vaya a creer que medios como si no me acuerdo si fuera Cooperativa
o fue la Bio Bio, dijeron evento en La Bio Bio. en la Bio La Bio. Bio Bio No fue fue la con el Bio tema de Bio. Cristian de la Fuente, fue con otro. Fue otro tema, pero muy Fue parecido. otro tema, pero era una parodia, una cuenta parodia. Hay alguien que podría ser hasta yo, no soy. Podría ser hasta yo desde mi Tampoco casa, este canal. agarrando para el deseo a la gente Y a con muchos. una cuenta parodia, y vino la radio Bio Bio, creyó que era real y lo Lo publica. y lo publica. Y es Y una lo cuenta. publica. Y o es sea, una cuenta que es divertidísima. Bueno, mira, nos quedan los últimos minutos hablando serio? de este No te tema, puedo creer. que es muy interesante. Yo quiero plantearle lo último y aquí este tema me parece relevante porque hace 2 semanas, señor director, estuvo la subsecretaria de gobierno acá, 2 semanas, y Valesca Naranjo, y la pregunta que yo le hice a ella respecto de la libertad de expresión y de esto de que había una idea respecto de los medios de comunicación, respecto al espectro, pero parece que eso no prosperó definitivamente en la nueva Constitución, pero sí lo de la libertad de expresión había quedado escrito en la nueva Constitución como propuesta, pero el gobierno había determinado ahora, para el mes de agosto, citar a 3 universidades, entiendo yo, fue lo que dijo, 3 universidades, una del norte, una del centro y una del sur, y van a formar un consejo de expertos para determinar qué es o qué significa para los chilenos o cómo deben comportarse frente a la libertad de expresión. ¿Ya? Es que son distintos ámbitos. A Hay mí que ver me qué gustaría significa saber libertad de expresión. exactamente. Que Entonces, entendemos quiero, todo. Como libertad como, de partida. como eso va a ocurrir, ¿Cuál es el entonces a mí límite de me la libertad? gustaría, ¿qué significa para ustedes libertad de expresión? Para mí la libertad, mi libertad termina cuando empieza la del otro. De esa base. O sea, todo lo que yo pueda hacer y que no afecte al otro es mi libertad. Como yo me expreso, que no afecte al otro, es mi libertad. Ahora, cuando hablamos, ya, por ejemplo, como tú planteabas, el tema de los medios de comunicación, no existe a lo mejor una objetividad, pero sí existe la pluralidad. Eso generalmente tiene ciertos sesgos, querámoslo o no, dependiendo del consorcio con el que tú estés, Por supuesto. es el sesgo que tú vas a tener. O sea, de partida, cuando tú tenías un medio que lo financia Luxit, tenías un medio que lo financia no sé quién, etcétera, siempre va a haber ya de partida una línea editorial que va a ser marcadamente Por la opinión política de esa persona, Exacto, por va a tener supuesto. una opinión política. Porque es tu jefe. Exactamente. Ahora, que tú te sientas más o menos cómodo, está bien. Que tú vayas a hacer todo lo que ellos te digan, ahí ya verás tú. Yo tengo colegas que son de izquierda y que trabajan en el Mercurio, pero tratan de vender sus temas y de sacar los temas de todas maneras con veracidad. Ok, Marcela, libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión debería ser un derecho para cada uno de los ciudadanos sin ir más allá, sin depender de una marca o que de un logo, no. O sea, cada ciudadano puede expresar lo que siente, lo que quiere, con un marco súper claro de respeto. Respeto en el vocabulario, respeto en la forma y respeto en el fondo. Porque como todos pensamos distinto, que es lo maravilloso de este mundo, porque si pensáramos todo igual sería una lata, seríamos un ejército, no seríamos ciudadanos. Y eso nos enriquece. Entonces, cuando empezamos a ver que la libertad de expresión no es yo imponerte a ti una verdad, sino es alimentarme de tu verdad para crear juntos, yo creo que debería ser un derecho de cada uno. Ok, Marcela, muchas gracias. Profe, libertad de expresión. La libertad, coincido con las compañeras, iba a decir que feo. Muy bien. Qué visceral. Qué Nosotros sí, contrario. nosotros sí. Con las amiguis. Bueno, Con las la amigas. escuchamos. Coincido Compañera, la con ella que escuchamos. efectivamente la libertad de expresión tiene que ver con los límites que yo pongo respecto de los demás, ¿no? Yo creo que el respeto es fundamental en cualquier relación que tengamos con el otro. Ok. Y quisiera además hacer mención a un tema que me ha dado vuelta en la cabeza respecto de la inclusión. Hay muchos discapacitados que dicen que el término inclusión no debiera existir. Yo digo, a ver, sí está. Profe, yo de verdad tengo los minutos contados.
yo quiero invitarla nuevamente para que hablemos de ese tema que usted acaba de comenzar. Así que no es que la quiera cortar, pero sí, entonces le quiero dar la posibilidad a Nicole que en corto tiempo me diga respecto de la libertad de expresión, porque luego vamos a terminar el programa y le voy a dar 30 segundos a cada una para que se dirija a la cámara e invite la opción que ustedes defienden para que ustedes puedan entregarle a los televidentes. Nicole, libertad de expresión. Sí, en realidad la mezcla, cierto, de lo que dicen todas, pero acá hay un marco de respeto que no es azaroso. No es como, no sé, no puedo decir no me gusta la torta porque hay alguien a la que sí le gusta ni se va a enojar. No. La libertad de expresión efectivamente tiene este marco de respeto establecido, que es el respeto irrestricto de los derechos humanos. Es un derecho humano. Sí, pero cuando mi opinión es matar a otro porque piensa distinto, decir que los inmigrantes son asquerosos, etcétera, etcétera, se transforma en un discurso de odio. Y esa es la diferenciación que hay que hacer. La libertad de expresión existe cuando se enmarca dentro del respeto a los derechos humanos. Y todo lo que implica la existencia de la Convención de Derechos Humanos. Perfecto. ¿Ya? No es todo lo que el otro piense. Nicole, te agradezco enormemente. Tenemos justo el espacio para terminar y concluir este programa el día de hoy, Plebiscito 2022, con estas panelistas. Le voy a dar 30 segundos a cada una para que ellas puedan llamar a lo que ellas creen que es apruebo. Así que, Fabiola, esa es su cámara, allá diríjese. Bueno, primero que todo, pedirles disculpas por el exabrupto de hace un rato atrás, el francés y el inglés que salió de repente. De repente uno se emociona y es porque están muchas cosas en juego. Yo siento que hoy día hay un proceso que ha sido relevante para nuestro país, para la democracia, como bien señala la Nicole. Nunca habíamos tenido un proceso tan altamente democrático como que estamos viviendo, así es que los invito con felicidad, con fe, con alegría, a aprobar. Nicole, esa es mi cámara. 30 segundos. 30 segundos. La Constitución no va a hacer magia. Tenemos que ser responsables, quienes votamos por el apruebo, de decir que las cosas van a cambiar de manera paulatina, algunas el próximo año, algunas en 5, pero otras también en 40 años más. No basta votar apruebo por nosotros, hay que votar también por los que vienen a leer, porque si leemos podemos defender el punto. Así que invitemos a aprobar. Yo apruebo también por un futuro mejor, distinto, desde esa realidad en donde las cosas no son automáticas. Muchas gracias, Nicole. Marcela, su cámara es allá para que llame a la apruebo. Yo hoy día los invito a aprobar porque la Constitución dice que hoy se reconocen las mujeres como asesoras del hogar. Eso se promulgó Lala Rodríguez, quien fuera militante del Partido Humanista en los años 90. Una tremenda mujer, y le mando un gran abrazo al Partido Humanista también, que ha sido parte de todo este proceso de crecimiento, por poner estos puntos sobre la mesa, puntos que se han discutido desde el año 90. Lala Rodríguez nos dice el reconocimiento de las labores del hogar. Hoy eso está escrito en una Constitución. Y yo sé que las mujeres que somos y que son asesoras de hogar, que son cuidadoras, que son madres, jefas de hogar, lo van a agradecer enormemente. Siento que hoy ser mujer y no votar por apruebo es una contradicción biológica. Gracias, Marcela. Profesora Jessica Erazo, su cámara ya, 30 segundos. Nada más que eso. Bueno, yo quisiera llamarlos a votar apruebo porque creo que es necesario rayar una cancha nueva para saber dónde estamos jugando. Efectivamente, como dice la Nico, aquí no es magia. Esto no va a cambiar de un día para otro. Yo los llamo a votar apruebo también por hacer un país inclusivo y diverso. ¿Ya? Okay. Cariños a todos los cojos de la comuna. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les agradecemos enormemente por la sintonía. Este plebiscito 2020, capítulo Mujeres por el apruebo, va a quedar luego de ser emitido en el canal de YouTube de Primicia Televisión. Y sí, me corrigen que es 2022 el plebiscito y no como yo lo había dicho. Así es que gracias, señor director. Abajo está apareciendo de todas maneras igual las invitadas
y ustedes pueden esperar de que ya vamos a tener un panel de mujeres por el rechazo. Así es que hoy estuvimos con el apruebo, mujeres por el apruebo, vamos a tener un panel de mujeres por el rechazo. Que estén muy bien, nos vemos, hasta pronto. Gracias Robert, gracias Yuli. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.